Vale, en este vídeo vamos a hacer una introducción o un repaso básico de lo que son las oraciones subordinadas sustantivas. Entonces, tenemos que recordar que las subordinadas sustantivas son oraciones que están dentro de otra oración principal y que tienen una función de sustantivo. Es decir, que su función sintáctica va a ser la misma que tendría un sustantivo. Por ejemplo, puede ser un sujeto o puede ser un complemento directo. Cuando me refiero a sustantivo me refiero a sintagma nominal. ¿De acuerdo? Vamos a ver 3 ejemplos en los que el nexo que siempre introduce una oración subordinada son que o sí. Estos son los nexos más básicos, son conjunciones, ¿vale? Entonces vamos a ver estos 3 ejemplos con que o sí, estas conjunciones cuya función en la oración subordinada va a ser únicamente nexo. Tenemos que identificar en estas frases que hay un verbo principal y luego un verbo subordinado. Yo ya he identificado en los 3 ejemplos la oración subordinada. Para comprobar que esta oración subordinada es sustantiva y no de otro tipo, tiene que ser posible sustituirlo por un sustantivo como eso, ello, lo o un sustantivo específico para cada oración. Por ejemplo, la primera, creía, verbo principal, que no venías. Podemos sustituir esto por creía eso, ¿vale? Para identificar, cuando una vez hemos hecho ese cambio de eso por que no venías, qué función tiene, tenemos que averiguar esta oración, qué función sintáctica tiene esta palabra que hemos sustituido. Como se puede pasar por lo, aquí sería complemento directo, por lo tanto, en esta oración también sería toda esta oración complemento directo. Y esa sería la función de esa oración subordinada. Vamos a ver la siguiente. Dice, a sus padres les preocupa que llegue tan tarde a casa. Vale, pues el verbo principal es preocupa, aquí, y el verbo subordinado llegue. Nexo que, por lo tanto lo hemos señalado y señalamos toda la oración subordinada sustantiva que vamos a sustituir por un sustantivo, que puede ser eso o puede ser, por ejemplo, su llegada, imaginaos. Aquí tenemos que recordar que este verbo, preocupar, sigue una estructura similar a gustar o encantar. Por ejemplo, me preocupa eso, me gusta eso. Entonces, esta estructura de este tipo de verbos tienen el sujeto detrás. Por lo tanto, aquí, en la sustitución esta, su llegada es el sujeto, por lo tanto, esa oración va a ser, esa oración subordinada va a ser sujeto. ¿Vale? Yo ya lo he indicado, tendríamos que indicar cuando reconozcamos la subordinada, oración subordinada sustantiva barra sujeto. Vamos a hacer la última y vamos a ver qué función tiene esa oración subordinada. En este caso, en vez de que, tenemos sí, es como una interrogación indirecta, ¿vale? Me pregunto si vendrá mañana o no sé si, ¿vale? Pues aquí ya he hecho yo la sustitución de toda esta oración subordinada por eso, no sabemos eso. Como se puede sustituir de nuevo por lo, no lo sabemos. Toda esta oración subordinada tiene función de complemento directo. Esto que acabamos de hacer es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Cuando nos encontremos una subordinada, identificarla e identificar su función. Pero ahora tenemos que saber analizarla por dentro, por así decirlo, ¿no? Con su sujeto y su predicado, que es diferente o puede ser diferente al de la oración principal. Entonces, aquí hemos visto que una oración subordinada puede ser complemento directo, como en la primera y en la segunda, o sujeto. Pero también puede tener otras funciones, voy a escribir aquí las funciones que puede haber normalmente. Entonces, aquí vemos las funciones principales son sujeto y complemento directo, que ya hemos visto estos ejemplos. También puede ser atributo, por ejemplo, en la oración ayunar es dejar de comer. Entonces, dejar de comer, que ahí no hay nexo, ahí es un infinitivo, también se considera una subordinada sustantiva con construcción de infinitivo, ¿vale? Es un tipo de subordinada sin nexo. Y también puede ser el término de un sintagma preposicional. Por ejemplo, en un complemento de régimen
el verbo bastar, ¿no? Me basta con saber su nombre. Con saber su nombre, todo eso es complemento de régimen y a partir del verbo saber su nombre, todo eso sería la subordinada sustantiva término del sintagma preposicional complemento de régimen. Vamos a analizar esta oración. Ya hemos identificado cuál era la subordinada sustantiva y que además hacía función de sujeto, por lo tanto eso es lo más importante, así que vamos a empezar indicando eso. Mirad, yo ya he indicado en la oración principal el verbo preocupa, el sujeto, que es la oración subordinada, y todo lo demás el predicado. Vamos a terminar de analizar la oración principal. Pues tenemos simplemente dos complementos, a sus padres y les. Además está duplicado, esto es complemento indirecto y esto se refiere a lo mismo, es un complemento indirecto con un enlace, ¿vale? Con un enlace y con un término, por lo tanto, bueno, esto es sintagma preposicional. Y ahora, una vez analizado todos los elementos de la oración principal, dentro de la subordinada sustantiva, vamos a analizar sujeto, predicado y nexo. El nexo es que, y luego dice, llegue tan tarde a casa. ¿Quién? Pues él o ella, no lo sabemos, entonces vamos a poner aquí sujeto omitido, él o ella, y todo lo demás sería el predicado de la oración subordinada, ¿de acuerdo? Y ya únicamente nos queda por indicar el núcleo del predicado, un complemento pues de tiempo, circunstancial de tiempo, y un complemento circunstancial de lugar. Lo voy a completar. Así quedaría, ¿vale? Un sintagma adverbial, núcleo y modificador, y un sintagma preposicional con el enlace y el término. Por lo tanto, todo esto sería la oración compuesta. He puesto en azul el análisis de la subordinada para que veáis bien que tiene su propio sujeto y su propio predicado, y dentro de su predicado pues sus propios complementos del predicado, del verbo. Pues así quedaría. Vamos a hacer otra y vas a pausar el vídeo, vas a intentar analizarlo tú y comprobar si lo has hecho bien. Vale, lo primero, identificar el verbo principal y el verbo subordinado. El verbo subordinado, yo ya he señalado la oración subordinada y como lo habíamos identificado antes, pues tenía función de complemento directo porque lo podíamos sustituir por no lo sabemos. Dentro de esta oración subordinada tenemos un nexo, en este caso es sí, como es uno de los nexos más comunes que no tienen, pues como que son conjunciones que no tienen otra función, por lo tanto se queda así. Vamos a terminar de analizar la oración principal, ¿no? Entonces la oración principal tiene ese núcleo que sabemos, el núcleo del predicado, no es modificador y un complemento directo, por lo tanto todo esto formaría parte del predicado principal. Y el sujeto pues está omitido, entonces vamos a indicarlo aquí. Ahora dentro de la subordinada, el verbo pues pone, tenemos que estudiar ese tema, tenemos que recordar que ahí hay una perífrasis modal de obligación, entonces lo identificamos todo como un núcleo. Todo es el núcleo del predicado y este tema sería complemento directo. Todo esto formaría parte, hasta aquí, del predicado de la oración subordinada y el sujeto pues está omitido también, coincide con el de la oración principal nosotros, pero hay que indicarlo también, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto ya estaría, indicamos que todo esto sería una oración compuesta.